Bueno, ayer habíamos estado viendo, aparte de lo que eran los automatismos para que servía, etcétera, etcétera, habíamos visto las tres, de los circuitos cableados, las tres funciones principales que podíamos utilizar, la marcha, el paro y la realimentación. Estábamos, si recordáis, en mando por pulsos, es decir, no tengo una señal permanente que me mantenga, sino que tengo que memorizar de alguna manera. Utilizábamos el contacto normalmente abierto para dar la orden de marcha, poníamos en tensión la bobina de lo que yo quisiese conectar y arrancaba. Utilizaba el contacto de realimentación en paralelo con esa marcha para mantener la alimentación una vez que yo suelto el pulsador, que era la clave del funcionamiento, porque si no el pulsador, una vez que yo quito el dedo del pulsador, vuelve a su posición de reposo y la carga se apaga. Entonces lo que hago es darle un camino alternativo a la corriente, puenteando el pulsador, que lo que consigue es que se mantenga alimentado. Y luego teníamos, para poder parar ese relé o esa carga, tenía el paro. El paro es un contacto normalmente cerrado que cuando pulso me interrumpe la corriente, me abre y deja de pasar la corriente, por lo tanto, contacto de apertura que ya está abierto y en esta alimentación se abre también y deja de funcionar. Bueno, como aplicación de eso que habíamos visto, vamos a intentar resolver este ejercicio. Copiáis el enunciado allí, vamos a intentar resolverlo. Os voy a dejar 5 minutillos para que intentéis sacarlo. El enunciado nos dice lo siguiente. Queremos controlar una iluminación a través de un contactor. Es decir, tengo una serie de lámparas. Hombre, sería lo suyo. El enunciado, lógicamente, también, porque no lo tienes en el libro ni te lo voy a dar en una hoja, con lo cual, si luego haces la solución y no tienes el enunciado, no vas a saber lo que es. Lo de paro 2 es del cacharrico. Ahora os lo voy a explicar. De momento copiar el enunciado. Y ahora os explico qué es lo que hay que hacer. ¿A qué día estamos? Estaba por luego, no te estaba hablando a ti. Te lo he dicho, ¿vale? ¿Te pregunto a ti? Poneros la chaqueta del taller, los que no la tenéis puesta. A uno que Dila, la uniformidad, hay que traerla. Steve, la chaqueta. No, de fuerza no vamos a hacer solo el margen. Ahora en cuanto copiéis el texto de ahí, os explico todo con detalle. Ahora os cuento, acabar de copiarlo y una vez que lo tengáis, explicamos qué es lo que hay que hacer. Es muy sencillo.
Primero que va a enterarse de cuando se me ha conocido va a ser Eduardo, que se lo prometí. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Tenemos una iluminación y quiero controlarla con un pulsador de marcha y un pulsador de paro. La iluminación en sí, que no está en el esquema, que no lo vamos a dibujar, está conectada a través de un contactor. El contactor es como un relé. De hecho, en el esquema vamos a tener que poner la bobina de ese contactor. Lo que pasa es que en vez de llamarlo K1A, lo llamamos K1M. Aparte de tener esos contactos auxiliares, como los de los relés, hay unos contactos que llaman contactos de fuerza, que permiten conectar cargas con intensidades de corriente muy altas. Esta parte del esquema, que sería otro esquema, al lado no lo vamos a hacer. Vamos a hacer solo la parte del mando. Pero vamos a ocuparnos de conectar y desconectar esa bobina que pone K1M. Ese es mi receptor del circuito, en este caso el circuito de mando. Tengo un pulsador de marcha, que es el que tenéis a la izquierda, con un contacto que la numeración es 1314. Luego tengo un pulsador de paro, S2, que su numeración es 1112. Luego tengo, si miráis a la derecha del todo, un K1M, que es la carga que yo quiero conectar, que tiene un contacto también para poder realimentarse, normalmente abierto, que voy a poner en paralelo con la marcha. Y luego tengo una segunda condición de paro que la voy a hacer con un interruptor horario. Un interruptor horario es esto que tenéis aquí, ¿vale? Esto es como los que se utilizan en vivienda, por eso tiene una numeración que no coincide con la normalizada que hemos visto. Vale, yo he cogido uno por ahí que encontré para hacerlo con la numeración que tendría en la realidad. Si vemos un poco la foto del cacharro, veis que en el frontal os trae el esquema, que consiste básicamente, es de tipo mecánico, este no es de tipo digital. Os representa con un pequeño motor ahí, ese círculo con la M significa que tiene un motor porque funciona con un mecanismo de relojería. Yo lo tengo que tener continuamente alimentado entre fase y neutro por una parte, para que funcione ese reloj. ¿Vale? Es un reloj que funciona a 230 voltios. Dentro tiene unos engranajes de un mecanismo de relojería, que es el que, una vez que yo lo ponga ahora, cuando lo instale, va a llevar el tiempo, va a contar las horas. Luego tiene un contacto conmutado de salida, que son esos bornes 1, 2, 3 que veis ahí. El 2 sería el común, el 1 el abierto y el 3 el cerrado. Ya os digo que no coincide con la numeración normalizada de los dispositivos industriales, porque este no es para uso industrial. Vale. ¿Cómo se ponen las horas? En estos lo que se hace es, las horas a las que quiero que esté activado, presiono estas pestañas de color azul y entonces esas horas el contacto se va a activar. En el resto de horas se va a desactivar. Muy sencillo, son los que tradicionalmente se utilizan para las calefacciones estas que cargan por la noche y demás. Es muy sencillo, son relativamente baratos y por eso se utilizaban y se utilizan todavía mucho ese tipo de relojes. Tienen un margen de programación más reducido que los digitales ya los puedo poner diferentes por semanas, en diferentes épocas del año. Los digitales te cambian casi todos ya la hora automáticamente de invierno a verano y todo eso rollo. Vale, este habría que ponerlo en hora cada vez que la hora cambie. Pero bueno, para el ejemplo nos viene muy bien. Entonces, desde el punto de vista de la conexión a mi circuito, yo tengo dos partes. Tengo una parte que es ese pequeño motor, que es como si fuese la bobina. Esta parte de aquí, que viene con la numeración 78, que la tengo que tener siempre alimentada. Esto está permanentemente entre fase y neutro. No tiene más dificultad. Y luego de aquí tengo que coger un contacto, en este caso el cerrado, ¿no? Porque lo que quiero hacer es un paro. En el circuito que vamos a construir lo que quiero tener es dos órdenes de paro. Un paro que sea el reloj, para que no pueda funcionar en las horas que me dice ahí que no puede funcionar. Y luego, un paro, que es el pulsador de paro, y una marcha, que es el pulsador de marcha. Y la realimentación. Con eso tengo que hacer que funcionen las lámparas. ¿Vale?
Vamos a ello, vamos a intentar hacerlo. Ponerle bornas también, ¿vale? Vamos a intentar ponerle bornas. El interruptor horario está en el cuadro, no necesita bornas porque está en el fondo del cuadro. Con lo cual no necesitaría ponerle nada. Las bornas serían para los pulsadores solamente. Vale, sería un cuadro muy pequeño porque apenas tiene nada. Para los pulsadores en la tapa. Ahora venga, vamos a darle 5 minutos. A ver si conseguimos el circuito de mando para ese contacto de iluminación. Esta marca. La primera medida. La unidad de medida. Parte es la marca de reloj de la muñeca y también de los visuales. Su compulsador es maxicable y tiene que quedar clavado. Venga, este lo sabéis. Aquí no creo que me acabe de pasar el tiempo. Vas a tener 1, 2, 3 contactos y la bobina de altura. 3 niveles de contactos y la bobina. No me llega, porque yo he dibujado como Pues dibujan aquí. Sí. mi pregunta es para hacer el estudio no me pasa para otro lado. Si no queréis meter el magneto térmico, no meterlo. El problema es dibujar el magneto térmico. A mí lo que me interesa es que hagáis el circuito. El magneto térmico, dejadlo. Si no os acordáis del símbolo. Me cago en puta madre. ¿Lo has pegado? Yo no te moví cuando estás dibujando. Para allí. Venga, para allí. No te nada. Estáis empezando a parecer un matrimonio mal avenido. Así matrimonial. Igual. Venga, para allá. Aquí que está la alimentación también, vaya sistema de mierda. Te digo yo que este aula... Un 3. Un 3 que dibujé bastante mal, pero es un 3.